Damos la palabra al doctor Ricardo Ortiz Hermosillo, presidente del SMIC, que va a dar unas palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos. Agradezco la asistencia de las personas que nos están acompañando en esta tarde. Vamos a iniciar con el primer evento de esta toma de protesta de la mesa directiva 2025-2026, y es costumbre iniciar con la conferencia Enrique Tamés, que en esta ocasión es la sexta conferencia Enrique Tamés, para lo cual tenemos en la mesa del presidium a las siguientes personas: Raúl López Roldán, miembro del Consejo de Honor. Le damos un aplauso, por favor. A David Yáñez, miembro del Consejo Consultivo. Miguel Mánica, el secretario de la mesa directiva saliente del SMIC. Su servidor, Ricardo Ortiz, el presidente saliente de la mesa directiva. Y nuestro conferencista magistral, Luis Bernardo Rodríguez. Un fuerte aplauso. Entonces, para dar inicio a la ceremonia, le cedo la palabra a Raúl López Roldán, que nos va a leer unas palabras. Voy a dar lectura a un escrito que preparó el ingeniero Luis Vieites, UTESA, para esta ocasión. Desafortunadamente le fue imposible asistir a la conferencia Enrique Tamés González 2025, como eran sus deseos. El ingeniero Vieites es actualmente el decano de la sociedad. Fue presidente durante el periodo 81-82. El ingeniero Tamés, siendo profesor de la Maestría de Mecánica de Suelos de la UNAM, invitó a Luis a trabajar en la empresa solo hacia finales del 58, principios del 59. En el año 67, el ingeniero Tamés se hizo cargo de la dirección técnica de las obras del metro y encargó a Luis el área de mecánica de suelos. Igualmente, la mancuerna continuó trabajando en las obras de drenaje profundo. Lo acompañó en la vicepresidencia técnica del grupo ICA. La fraterna amistad entre ellos perduró hasta la muerte del profesor. Este año se cumplen 100 años de su nacimiento. Qué mejor inicio de sus festejos el que el SMIC lleve a cabo la conferencia Enrique Tamés González y que uno de sus discípulos sea quien escriba unas palabras y a las que daré lectura, y el conferencista Luis Bernardo Rodríguez, otro magnífico discípulo del profesor Tamés, a quien tengo la fortuna de conocer desde hace poco menos de 60 años y de quien me honro ser su amigo. Gracias, bueno, ahora las palabras de Luis Vieites. Dice así: aprender Tamés. Eso no es aprender inglés o francés, es más bien aprender un lenguaje, el lenguaje Tamés. En los años 50, México experimentaba un crecimiento de población exponencial y la consiguiente demanda explosiva de necesidades por satisfacer, de transporte, movilidad, educación. Las lluvias inundaban las calles del centro, ahí donde la subsidencia del suelo era más acusada por la sobreexplotación del acuífero para surtir agua potable a sus habitantes. Se constituye en esos años un grupo de ingenieros jóvenes con espíritu innovador y disposición para aportar soluciones a estos grandes problemas y las concretan en grandes obras de infraestructura. A este grupo sobresaliente se incorporó pronto Enrique Tamés González, con una rica y variada formación en ingeniería civil, posgrados en mecánica de suelos y geotecnia, y con vocación bien definida de participar y aportar a esas soluciones que han dado paso a la infraestructura del México moderno. Era un ambiente de cooperativa y de compartir conocimientos y experiencias en el desarrollo de grandes ideas, de competir en buena lid en pos de sus mejores resultados.
Tamés captó los beneficios de ese proceso de ingeniería de alto valor agregado y los incorpora y desarrolla como un lenguaje propio de su vida profesional. Es un lenguaje de ingeniería civil, geotécnica y geológica que propicia causas de creación, comunicación y divulgación de ideas y de forja de conocimiento, de planteamiento y resolución de problemas y de búsqueda, adaptación e incorporación de innovaciones. El lenguaje didáctico, multidisciplinario, enfocado a educar y a formar nuevos ingenieros y nuevos grupos de trabajo sobre la marcha, sin perder rigor y al mismo tiempo eficientando el tiempo de aprendizaje. Un lenguaje de espíritu de competencia constructiva, de compromiso y entrega a causas nobles en beneficio social. El grupo de jóvenes ingenieros con grandes ideas generó, proyectó y construyó vialidades multifamiliares, centros médicos, ciudades satélites y de educación superior y sentó las bases para resolver en las siguientes 2 décadas las estructuras troncales del transporte colectivo y el drenaje, el metro y el drenaje profundo de la ciudad. La economía del país era entonces mixta, pública y privada, de crecimiento con desarrollo, de sustitución de importaciones, de transferencia de tecnología y de asesoría técnica y financiera. El lenguaje también se alcanzó a ubicarse en nichos y momentos propicios para establecer la necesaria interlocución con los cuadros técnicos y ejecutivos del gobierno, para que en una empresa colaborativa y conjunta se realizaran tan magníficas obras de ingeniería civil, geotécnica y geológica. Hoy día, en un México ciertamente moderno, pero aún con grandes carencias, las ingenierías se han relegado a bienes de servicio, a maquilas de logística plegadas a grandes intereses. Existe cada vez más confusión de llevar a construir a torres de Babel insostenibles. Nos hace falta el lenguaje tamés, que ahora inverna en espera de una primavera tantas veces prometida. Las generaciones que acceden y accederán a la práctica profesional deberían aprender tamés. En un mundo de transición y transformación arduas y largas, a estas generaciones les corresponde desarrollar las nuevas grandes ideas que desemboquen en un futuro apetecible de un México no solo moderno, sino también de desarrollo humano. Días después me hizo favor Luis Vieites de hacerme llegar otras notas que él les llamó algunos ejemplos del lenguaje tamés. Son muy abreviados. En el control de la presión de poro y su efecto en presiones totales, efectivas y márgenes de seguridad, en excavaciones a cielo abierto con taludes de abatimiento, en el oriente de la Ciudad de México, con bombeo electrosmótico, con bombeo de well points, en excavaciones confinadas con muros Milán, con bombeo en pozos semiprofundos, en limos licuables, en frentes de excavación, con escudos de frente abierto, en interceptores de drenaje del norte de la Ciudad de México, bombeo en pozos muy profundos para dominar el flujo de arenas en el frente de excavación, con túneles piloto y recibimiento completo. Inmediatamente atrás, en el Valle de Tepoztlán. Estabilización de presiones de tierra en frentes de excavación en el tuneleo con escudos de complejidad y eficiencia cada vez mayor. Escudos de rejillas de presión con aire comprimido, con lodos bentoníticos, con tierra balanceada en interceptores y emisores de drenaje. Oriente y poniente de la Ciudad de México. Balance de equipos y recursos en los frentes adjudicados a cada empresa constructora en función de las características físicas, mecánicas e hidráulicas de los suelos y rocas que se prevía encontrar en cada tramo. Ubicar y delimitar los tramos evidentes o previsibles más críticos que requerirán equipos y tratamientos especiales para ajustarlos a sus programas. Aprovechamiento y elección de sistemas de ademes y soportes de contención cada vez más eficientes, como muros Milán en lugar de tablesacas, que permiten mediante su estructura continua y empotrada en su pata recibir los esfuerzos en el terreno contenido, para separar lo más posible los puntales y así facilitar considerablemente el trabajo de excavación.
empleo del concreto lanzado como soporte primario en rocas tanto blandas como firmes y fracturadas, en sustitución de métodos clásicos de soporte con marcos metales y tupido de madera. Utilización de dovelas de concreto armado como recipiente en tuneleo con escudos. Son estos breves ejemplos de cómo Enrique Tamés, con su extraordinario lenguaje, convocó la planeación, los recursos de estudio, investigación y análisis y las capacidades de ejecución y realización de equipos de trabajo multidisciplinario de empresas y a veces disímbolas, con claro y firme propósito de completar extraordinarias obras de infraestructura del México moderno y desarrollado. Hasta ahí las palabras de Luis Vieites. Gracias. A mí me gustaría indicar que Raúl López Roldán nos apoyó durante 2 meses en convencer a Luis Vieites para que escribiera estas palabras. Muchas gracias, Raúl. Luis Vieites no nos pudo acompañar esta tarde debido a problemas de salud. Luis Vieites fue un ingeniero de una empresa muy importante en México, constructora, no voy a decir el nombre, pero bueno, todos la conocemos. Y seguramente muchos tuvimos la oportunidad de poder platicar, aunque sea con Luis Vieites. Muchas gracias, Raúl. Vamos a continuar ahora con la semblanza de nuestro conferencista magistral, que lo va a realizar David Yáñez. Gracias, David. Sí, con gusto y gracias, señor presidente. Pues tengo el honor de presentar a nuestro conferencista magistral, Luis Bernardo Rodríguez. Un gusto. Gracias. Nació en la Ciudad de México y en su formación académica es ingeniero civil con maestría en mecánica de suelos por la UNAM. Además, cursó estudios especializados en las principales universidades de los Estados Unidos. En 1971 llevó el curso de construcción en suelos blandos en el MIT de Boston y en 1979 el de cimentaciones en pilas en Berkeley, California. En el ámbito profesional, entre 1968 y 1999 trabajó en el Grupo ICA en el proyecto de las primeras líneas del metro de la Ciudad de México, en el drenaje profundo y otros grandes proyectos. Desde 1999 participa en la empresa Integración de Procesos de Ingeniería SADCB, que es IPISA por sus siglas, como director técnico. Y actualmente participa en el proyecto de la ampliación de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, la que llegará a Observatorio. Dentro del aspecto gremial se ha distinguido indiscutiblemente Luis Bernardo. Fue presidente de nuestra sociedad, esta Sociedad Mexicana hoy de Ingeniería Geotécnica, en 1992, si no mal recuerdo. Ahí tuve el gusto de conocerlo yo, al señor Luis Bernardo, el día que fue electo presidente en Zacatecas. Se me quedó muy grabado, fue mi primera reunión nacional que asistí y fue con Luis Bernardo. Además ha sido presidente de AMITOS, la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles y Obras Subterráneas, de las que forma parte del Consejo de Honor de la SMIC y del Consejo Consultivo de AMITOS. Es miembro de la Academia de Ingeniería desde el año 2011, miembro del Comité Editorial de la Revista de Geotecnia de nuestra sociedad, miembro del Subcomité Revisor de las Normas Técnicas Complementarias en Geotecnia del Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. Y es miembro del Colegio de Ingenieros Civiles de México, en el que actualmente participa como el coordinador del Comité de Certificación Profesional de los Ingenieros Civiles. Aparte del aspecto curricular, que es sobresaliente, también yo quiero destacar, si me permite, Luis Bernardo, que tiene varias cualidades que todos lo conocemos. Antes que nada es un caballero, es un verdadero caballero, un verdadero profesional, compañero en grandes proyectos, que siempre busca la mejor solución para los proyectos y lo hace de una manera indiscutiblemente que nos encanta. Es muy carismático, muy amable y siempre tienes algo como de mucha iniciativa que nos ayuda a llevar todo siempre de la mejor manera. Un gusto y con esto concluyo. Muchas gracias. Gracias.
Sí, Bien, buenas tardes a todos los amigos que he forjado a través de una vida profesional en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Me empujaron algunas personas como Raúl López Roldán y Elvira León a que estuviera por aquí dando una plática y una charla de lo que recientemente, una obra en la que recientemente participamos, y no como persona, porque las obras importantes no son de una sola persona. Me ha dado un gusto muy grande estar en esta plática Tamés. ¿Por qué? El maestro Tamés fue mi profesor. Yo quisiera dar 3 pinceladas antes de entrar a la conferencia. Yo egresé de la Facultad de Ingeniería en el año 66 y en el año 67 fui a tocar la puerta con el maestro Moreno Pecero, que fue mi maestro de geotecnia, formador de muchas generaciones, gran amigo y gran ingeniero. Me dijo, no, yo estoy muy ocupado, pero le voy a conectar con alguien que le pueda ayudar. Y fui a tocar la puerta de una empresa que se llamaba Solum. Y ahí estaba el maestro Tamés. Y rápidamente llamó a sus generales para ver cuál de las obras que tenían en ese momento me podían asignar para que yo hiciera mi tesis. Desde luego que esos momentos son inolvidables porque ahí conocí de primera vista a gente que muchos de ustedes conocieron, empezando por Raúl López Roldán, que está por aquí, que fue mi jefe. Ahí en la parte de informes estaba el ingeniero Santoyo, al frente de los informes, estaba el maestro Schmitter, estaba mi tocayo Juan Mario Rodríguez, que hoy me habló por teléfono para disculparse y no poder acompañarnos. Estaba gente de primera línea, el geólogo José María Bolívar, estaba el profesor que después estuvo en el Instituto de Ingeniería muchos años, ahora recuerdo su nombre. En fin, una pléyade de grandes ingenieros con los que yo empecé a hacer mi tesis. De ahí me inscribí en la maestría y ahí tuve de profesor al maestro Tamés. Jesús Alberto era el otro que estaba en Sol. Seguramente que Raúl se acordará mucho de esas épocas. Entré a la maestría y ahí me encontré con el profesor Tamés, un extraordinario ingeniero, un maestro. Y finalmente terminé mi maestría y me invitó a participar en las obras del metro en la primera línea, la línea 1 en la Ciudad de México. Y pues terminado la maestría ya estaba yo enrolado ahí en la empresa de proyecto ISME en aquella época, en donde pues a partir de ahí se definió mi formación profesional como ingeniero geotecnista. Y pues no quisiera decirlo, pero he participado en todas las líneas del metro, en la geotecnia, todas las líneas del metro. Entonces algo le entiendo a estas excavaciones. Y he compartido con excelentes amigos y compañeros en toda esa época. Y como una anécdota, alguna vez terminando el metro, se acabó las primeras 3 líneas, me pidieron que fuera yo al drenaje profundo y ahí me hice cargo de toda la exploración geotécnica de los interceptores y del emisor. Y alguna vez estando en la lumbrera 9, me acuerdo muy bien, en Tepozotlán, se estaba poniendo difícil el túnel. Y entonces nos llamaban a Solo para que hiciéramos sondeos de fin de semana, los sábados y los domingos que la obra paraba, entrábamos a hacer sondeos para que el constructor supiera qué materiales iba a encontrar en la semana y ver qué problemas podían plantearse. Ese día llegué y no pude sacar sondeos. Salieron unos sondeos y me llama el maestro Tamés en la semana, me dice, oiga Rodríguez, tráigame las muestras que
que vio en la alumbrada 9 de Tepoztlán. Y llegué con una caja, oiga, pues yo le pedí un sondeo de 20 metros y demás. Es que no recuperé más que eso. Oiga, esto es tierra para las macetas. Nunca se me olvida porque, siendo el profesor Tamés un caballero, era una manera muy dura de regañarme, ¿no? Le digo, pues es que es lo que salió, profesor. ¿Pero qué muestrador metió? Pues metí un muestrador de Denison y luego, no. Dice, vaya a ver primero Saúl Islas, que es el que maneja las máquinas ahí en Sol, y pídale al muestrador el Picture Sampler, y pídale el Denison, y pídale la broca fulana y la perengana, y con todo eso yo quiero ver muestras. Y otra vez fui el siguiente domingo a hacer exploración. Y otra vez, ya con Saúl Islas y con todos los muestradores, pues no pudimos sacar nada, verlas. Y el lunes viene y me enseña las muestras. Y fui otra vez con las manos vacías. Le digo, profesores, que pues ya hicimos ahí muchos intentos con Saúl Islas y sé que no pudimos muestrar nada. Eso fue el lunes. El martes falló el frente de la alumbrada 9 de Tepoztlán. Hubo una falla que tuvimos ahí. Estábamos entrando ya a un valle con suelos más que rocas. Y bueno, se tuvo que cambiar el trazo y demás. Esa es una de las vivencias que tuve con el maestro Tamés. Pero en fin, yo quisiera entrar ahora al trabajo que he preparado para esta conferencia, en el que me haya ayudado mi grupo de ingenieros que me han acompañado en los últimos años en los proyectos de metro que hemos participado, y como dice el título de la plática es Diseño y construcción de un túnel en suelos antrópicos. Y aquí quiero hacer una aclaración de un primer recado que me llegó por parte de Raúl Esquivel, en donde me dijo, oye, George, dígale al ingeniero que se equivocó. No son suelos antrópicos, que revise bien. Deben ser suelos anisotrópicos. Y entonces a la persona que me dio el recado le dije, no, yo le voy a llamar al ingeniero Esquivel. Es que ese término no es de suelos. Bueno, no es de suelos, y aquí está Raúl, ahorita nos está escuchando. Le dije, pero hay que ver el diccionario de la Real Academia Española. Son suelos antrópicos, lo que está hecho por el hombre, y ese es el tema de mi plática. Hemos entrado a un terreno haciendo un túnel en suelos de rellenos, en una mina que fue excavada a cielo abierto y que finalmente tuvimos que batallar con ese tramo. Pero voy a empezar a platicar acerca de cada una de las gráficas que traigo preparadas. Si me pueden pasar la siguiente, por favor. Este es el trazo de la ampliación de la línea 12 del metro. La línea 12 actualmente termina en Mixcoac. La línea 12 tiene algunos estigmas por ahí, pues con la falla que tuvo. Entonces no podemos darnos el lujo de volver a tener un problema. Hemos perdido mucha credibilidad los ingenieros que hemos participado en esa obra, y creo que algunas veces en forma injusta por los problemas que originaron la falla que todos ustedes conocen. La estación, la línea 12 llega a la estación Mixcoac, allá se transborda con la línea 7. Y después sigue y se interna hacia el poniente de la ciudad, y ahí vemos en la gráfica cómo se va desarrollando una curva del lado izquierdo, superó una curva muy pronunciada, y llega al final a la estación Valentín Campa, aproximadamente en la zona de San Antonio. Después continúa en túnel, todos en túnel, continúa hasta la estación, la siguiente línea, la mancha roja, es la estación Álvaro Obregón, que se encuentra en la alcaldía actualmente Álvaro Obregón, y finalmente se continúa el túnel hasta llegar a la estación, ahí está. Y finalmente el túnel, gracias Ricardo, llega a la estación Observatorio, que no está hecha todavía y que está en una zona complicada, porque ahí llega la estación de línea 1 que se construyó hace más de 60 años, está la terminal de autobuses del Oriente, la terminal de autobuses de la central camionera de los autobuses que salen hacia Toluca y hacia el norte del país, llega
la línea del Insurgente, del tren que viene de Toluca, llegará a la línea 12, llega la línea 1 y a futuro se tiene programado que llegue la línea 9. Entonces va a ser un complejo de intercambio de medios muy importante, ya no para esa zona, sino para toda la ciudad. Bien, la siguiente, por favor. Bien, en esta gráfica, hay una gráfica que me gusta mucho porque son las herencias que tuvimos del profesor Moser, que también fue profesor de algunos de los que estamos aquí. La geología que él desarrolló en el año de 2017 en un volumen que sacó exclusivamente para la línea 12 del metro y para otras obras que se hicieron en la ciudad como el TEO. El profesor Moser hizo este levantamiento, que él era muy conocedor de la geología del Valle de México, como todos ustedes saben. Y esta me gusta porque tiene del lado izquierdo, estamos en la parte poniente de la ciudad, del lado izquierdo toda la zona blanca, es la zona de lomas, luego viene una zona de playa, que es la de transición, y luego una zona de lago, que es pues, la zona propiamente del lago. Y aquí está encimada lo que es la trayectoria de la línea 12, y en donde está la flecha, ahí es donde estamos construyendo el túnel. Fíjense ustedes cómo la línea 12 viene de la zona del lago, llega a la estación Insurgente Sur, llega a la estación Mixcoac, y hay una cola aquí para almacenar los trenes que salen temprano en la mañana. Entonces viene el trazo y hasta aquí termina, y después la continuación de la línea 12 es darle la vuelta, llegar a la estación Valentín Campa, la estación Álvaro Obregón, y llegar a lo que va a ser el complejo observatorio en la estación de observatorio. Aquí tenemos el levantamiento geológico, y aquí se ven lo que recientemente todo el mundo menciona de la falla de Plateros. Es una falla que el maestro Moser ya la tenía levantada desde hace muchos años, pero alguien empezó a decir que es una falla nueva que apareció y demás. En este tipo de fallas geológicas se hicieron muchas elucubraciones, pero aquí está la falla de Plateros, que muere aquí, ya no se interna en la zona de playa ni en la zona la zona de playa es la zona de transición, ni en la zona del lago. Entonces ahí muere la falla de Plateros. Son fallas poco profundas y que están inventariadas desde principios de siglo, yo creo. Esta falla ya no continúa. Si hubiera continuado, aquí tenemos en la Avenida Revolución la línea 7, y ahí los operadores de metro ya nos hubieran dicho, oye, hay ahí un desprendimiento, hay un brinco en las vías, hay algo, pero no, esa falla ya no penetra en la línea 7 y mucho menos llega a la estación Insurgentes de la línea 12 en esta zona. La falla llega hasta aquí, y desde luego se le atribuyen que si los vecinos sienten que tiembla, pues es que es la falla de Plateros. Si sienten que hay algo extraordinario en su diario vivir, pues generalmente le echan la culpa a la falla de Plateros, y hay otras fallas adicionales. La que sigue, por favor. Aquí hay un corte también hecho por el maestro Moser, por Federico Moser. Aquí está la flecha en la zona donde estamos actualmente haciendo el túnel. Aquí está el túnel. Todo este túnel ya está terminado hasta llegar a la estación observatorio. Y el único tramo que nos falta es este tramo donde el túnel encontró los rellenos antrópicos, los terrenos rellenos de material que ahorita vamos a ver. Entonces, aquí en el plano de Moser habla de una barranca, la fosa Becerra, que es una fosa, aquí están las discontinuidades de la estratigrafía, pero es una fosa que está quietecita, esa no está activa, y bueno, pues ahí está en la geología la fosa Becerra. En la flecha es donde estamos actualmente haciendo el túnel. La que sigue, por favor. Bueno, esta es una fotografía aérea del año de 1953. A la derecha está el Panteón Lupita, decía, el Panteón de Guadalupe, estas manchas negras del Panteón de Guadalupe. Esta línea que estoy señalando aquí es el río Becerra. En el año 53 pues corría a cielo abierto, y la parte de esta parte negra que se ve aquí y las orillas de acá son la mina que se excavó a cielo abierto. Esa era la época en que la ciudad crecía, y entonces había que usar mucho material para las nuevas construcciones, y hubo mucha explotación de minas a cielo abierto y minas
en túneles como todos conocemos en esa zona minada. Acá abajo también se ve alguna otra mina que se excavó a cielo abierto. Estas líneas rojas que señalo aquí es el trazo de la avenida Alta Tensión ahora, y la línea azul es el trazo de la línea 12. Aquí se ve cómo pasando el río Becerra entra la estación Valentín Campa, y unos metros al sur del río Becerra, como 80 metros, empiezan los rellenos. Se acaban las tobas, empiezan los rellenos, y tenemos del orden de 130 metros de un túnel que pasa en la zona de rellenos. Ya era un poco difícil cuando vimos esa exploración desviar la línea, porque pues, lo primero que se antoja es pásenla por otro lado, pero esas líneas están estudiadas con una premisa importante que se maneja en toda la ingeniería del metro, y la premisa es: las estaciones deben ubicarse donde está la gente, donde está la demanda. El metro resuelve problemas de transporte de la ciudad, no resuelve problemas de geotecnia, porque si es difícil construirlo ahí, nos vamos a otro lado y a ver dónde queda la estación. Esta es una premisa importante de metro. El metro debe estar donde está la demanda, donde está la gente, y donde debemos ayudar a que los viajes en la ciudad sean que ayuden a las gentes en su diario transportarse de sus casas a sus trabajos. La que sigue, por favor. Aquí ya hay un dibujo en donde está, en la parte derecha hacia el norte está el río Becerra, que después, muchos años después, fue entubado, como muchos ríos en la ciudad. Está el río Becerra, y aquí está el trazo del túnel, y se ve que hacia la parte sur atraviesa una calle, aquí se llama Francisco Arrillaga, otra Sebastián de Aparicio, y aquí viene el túnel abajo de estas viviendas. Cuando se creció la ciudad, se rellenó esa parte, y los desarrolladores pues vendieron los terrenos con cierta idea de rellenar esa parte y que se urbanizaran esas casas. La que sigue, por favor. Bueno, perdón, regresa a la anterior. Y aquí se ven algunas ruedas con los sondeos que se hicieron en esa zona. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la estratigrafía, y a mí me gusta en estos casos hacer la escala 1 a 1. Es muy común que para que en una hoja tamaño carta quede los sondeos y quede toda la estratigrafía, la escala se deforma un poco para que pueda uno ver todo. Sin embargo, no hay mejor escala que la escala 1 a 1, porque es ahí donde se da uno cuenta las pendientes que tienen los echados estratigráficos. Muchas veces unimos la estratigrafía con algunas líneas que nos da nuestra imaginación, y la escala 1 a 1 nos da una claridad muy, muy grande. Aquí está la hondonada de la mina, esta hondonada que se ve aquí. El material natural es este que está aquí. Hay relleno, aquí se ve el talud con el que hizo la mina dejó el terreno, y el túnel entra desde este punto, continúa el túnel y sale a este punto. Todo es el túnel de la línea 12, pero empieza a entrar desde este cadenamiento 3 más 370 más o menos hasta este otro cadenamiento en terrenos antrópicos, es decir, rellenos. Esos terrenos, bueno, aquí están los sondeos proyectados, pues no se pudieron hacer encima, están los sondeos, y aquí se ve cómo empiezan los materiales duros más abajo, y toda esta parte que tiene unas crucitas verdes son los rellenos antrópicos, que tienen una resistencia a la penetración entre 5 y 40 golpes. La que sigue, por favor. Bueno, esta ya es una foto de la zona donde encontramos, hubo dos avances, uno de norte a sur y otro de sur a norte. El avance de sur a norte se paró hace 4 años, hace 3 años, ahí se paró la obra, por razones de recursos y demás. Entonces, aquí se ve el frente, cómo tiene una inclinación aprox de 45 grados, y se ven las líneas, cómo fue hecho el relleno, el material de cascajo, y luego hay algunos materiales de tipo arcilloso, de tipo plástico, que seguramente son de las excavaciones que se hacían y se iban a tirar en esa zona. Y la inclinación, se ve, pues es la inclinación de los camiones a volteo, que llegaban, inclinaban la caja y ahí se iba el material. Ahí se puede observar el frente de esta zona. Aquí hay una gráfica, le pedimos a una empresa, la empresa de
mi tocayo Juan Mario Rodríguez, que nos sacara unas muestras cúbicas porque no teníamos manera de caracterizar con precisión el suelo. Un suelo así pues es difícil de caracterizar qué propiedades técnicas tiene, propiedades de resistencia y de deformabilidad para hacer algunos análisis tanto de deformación como de estabilidad del frente. Hicimos algunas muestras cúbicas que no es lo mejor, pero que bueno, nos darán una idea, porque la muestra cúbica es de un punto nada más del túnel, no es de toda la zona, pero nos da una idea. El relleno oscuro que se ve son materiales arcillosos, y la parte blanca y algunas veces rojiza son pedazos de tabiquería que estaban medio estratificados a la hora que el camión de volteo echó el relleno. Esto tiene un contenido de agua pues del orden del 90%, y los límites nos dan un suelo plástico, o sea que venía el relleno con una matriz importante de suelo plástico. Y aquí está la curva de esfuerzo de formación de las muestras que probamos en estas muestras cúbicas, con un ángulo de fricción de 12 grados y una cohesión de 9,5 toneladas por metro cuadrado. Pero son puntuales, no hay que pensar que eso es toda la masa del túnel, son puntos donde estaba la parte arcillosa. La que sigue, por favor. Bueno, estos son los análisis con el esquema que el profesor Tamés manejó hace muchos años, con los prismas de estabilidad, en el cual se generan algunos esquemas de fallas de seguridad, de mecanismos de seguridad. La falla del frente, que bien no voy a entrar a los detalles de las ecuaciones, la falla de la clave, el factor de seguridad contra la falla de la clave, la falla por plastificación y un factor de seguridad general. Aquí el túnel, hay que mencionar que tiene un diámetro horizontal de 11,20, es decir, es un túnel de sección circular compuesta, es decir, es un túnel prácticamente circular con 2 radios y un piso plano. Entonces, esta sección circular compuesta pues es casi un círculo, lo cual hace que los trabajos sean prácticamente de compresión a largo plazo con el revestimiento completo del túnel. El túnel tiene 11,20 a excavación, tiene 8,80 metros de altura y una sección transversal del orden de 88 metros cuadrados. Los factores de seguridad que encontramos fueron del frente 1,35, de la clave 2,40, 2,65 y un factor de seguridad general de 1,39. Observen ustedes cómo el problema no es de inestabilidad del túnel. Claro, 1,35 no es nada para alegrarse, pero es manejable. Entonces, el túnel no es inestable, el túnel es tratable, pero tuvo otro tipo de problemas como los que vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Bueno, pues esta es la gráfica de interacción que se maneja mucho en los túneles, que se manejó mucho en los túneles antes de que tuviéramos la ventaja de utilizar los elementos finitos y todos los programas ahora de cómputo que existen. En esta gráfica de interacción está en el eje horizontal la deformación, en el eje vertical las presiones, y bueno, pues es un túnel somero, ¿verdad? Las gráficas, las formas que vimos del análisis de la falla con el criterio Tamés son para un túnel somero. El túnel tiene del orden de 16 metros de la clave a la superficie, y aquí está la curva que representa la parte de la estabilidad frontal del túnel, del cilindro del túnel, la cual llega a un cierto valor y luego se empieza a plastificar. La línea azul es la línea que es la respuesta del suelo circundante, es decir, es la presión del suelo. En la medida que vamos excavando, el suelo, que tiene una presión original del orden de los 32 toneladas por metro cuadrado, se va aflojando y va disminuyendo su presión, consiguiendo con la línea azul. Si fuera infinito y llegara al equilibrio, tal vez hubiera llegado a cero en una posible falla. Aquí el túnel tiene este comportamiento del suelo y luego se plastifica. Y finalmente, la línea verde es la línea en la cual, una vez excavado el túnel, pone uno el revestimiento primario. Ya una vez el revestimiento primario que se pone, ya tiene algún soporte el túnel.
Esto no quiere decir que el túnel se nos vaya a caer en el momento que lo estamos excavando. El túnel tiene un efecto de arqueo, es decir, en el momento en que se empieza a excavar, el túnel se queda quieto por un arqueo, pero se empieza a deformar. Ese es el efecto de la línea azul. En el momento en que nosotros construimos el revestimiento primario, que es la línea verde, ya se equilibra ese arqueo y entonces el suelo cambia la línea azul de pendiente y empieza a estabilizarse. Aquí vemos cómo la deformación que se da a través de esta curva de interacción, la deformación entre el comportamiento del cilindro del túnel, el aflojamiento del suelo de la clave y el revestimiento primario, se intersectan los tres aproximadamente en 0.1 de metro de deformación unitaria, en 0.9 aquí y 0.1 aquí. Es decir, que con este diagrama de interacción sabemos que el túnel, antes de que lo podamos medir sus deformaciones, el túnel ya se movió. La única manera de medir esas deformaciones desde que empezamos a excavar es con algún instrumento en la parte de arriba, un extensómetro, en donde podemos ir midiendo el extensómetro cómo se deforma, pero no hay manera de poner extensómetro porque hay viviendas arriba. Entonces esta gráfica nos dice muy bien que antes de que nosotros pudiéramos empezar a medir cualquier efecto del techo, el túnel ya se nos deformó de entre 8 y 10 centímetros, es una deformación inmediata o que transcurre con el tiempo hasta que colocamos el revestimiento primario. De ahí la importancia de colocar con la mayor rapidez un revestimiento primario. ¿En qué consiste el revestimiento primario? Es el concreto lanzado. El concreto lanzado debe tener primero un aditivo fluidizante para que pueda uno manejarlo en la obra, pero también un aditivo acelerante, para que una vez que uno pone el concreto frague lo más pronto posible y pueda retener esa deformación que viene en la clave. Y desde luego, pues el equipo suficiente, ahora hay robots, antes se hacía a mano, y todo esto de los lanzadores de concreto es gente que tiene que saber lanzar. Hay certificaciones para lanzadores de concreto, que no es lo mismo lanzar concreto sobre cabeza que lanzar concreto en las paredes de una carretera, por ejemplo, ¿no? Tiene diferentes grados de dificultad, por eso es que hay que certificar a los lanzadores y verificar muy bien la mezcla en el tiempo del cual los aditivos, para que el concreto frague rápido y no se desprenda o los rebotes sean importantes. La que sigue, por favor. Estos son los elementos mecánicos que se lograron con un acercamiento de los resortes, que es el método que se usaba anteriormente y que no por usarse antes sea malo. Son rigideces de resortes en donde viene el factor KS, que es el que da la deformabilidad. Este factor puede ser variable, o sea, no es que el mismo en todos. Podemos simular lo mejor que se pueda el valor de K, que puede ser variable a lo largo del túnel, pero no tenemos elementos del subsuelo, ni muestras cúbicas, ni nada que nos represente adecuadamente al túnel, porque estamos en rellenos antrópicos. Aquí está, como es un túnel de sección circular compuesta, pues prácticamente los momentos flexionantes no tienen mayor variación en la parte de la clave del túnel, y las fuerzas cortantes son menores. Perdón, yo aquí estoy equivocado. Los momentos flexionantes son los que están, hay un error, son los que están del lado derecho. Aquí están, la flexión es prácticamente cero hasta llegar a donde cambia la geometría de la parte curva a la parte recta, y ahí es donde se concentran los momentos flexionales. Los demás, este es fuerza cortante y este es fuerza normal y este debe ser fuerza cortante. La que sigue, por favor. Bueno, y con base en esos análisis, aquí están los armados a los que llegamos, que es un armado muy simple en el armado definitivo. El revestimiento primario trae, el proyecto lo teníamos previsto con una malla, como se hacía anteriormente. El constructor propuso unas fibras metálicas y se aceptó, se hicieron pruebas, y entonces es relativamente más sencillo manejar las fibras metálicas. Tienen un problema las fibras metálicas, que cuando se ponen en mucha proporción se atoran en la manguera de lanzado y causan problemas de obra. Pero también es posible poner
poner fibras en el concreto primario. El concreto primario tiene un espesor de 20 centímetros y el concreto secundario o el revestimiento definitivo tiene un espesor de 40 centímetros. Aquí hubo un problema porque entre el primario y el secundario, al estilo de la línea 7 de hace 35, 40 años, es muy bueno, muy útil que entre el primario y el secundario no se ponga nada para que los esfuerzos cortantes entre un revestimiento y el otro trabajen juntos y al final trabajan los 60 centímetros en el largo plazo. En este caso se están poniendo una malla elastomérica para evitar algunas filtraciones, que en ese lugar no hay nivel freático, hay muy pocas filtraciones, pero el dueño quiso que se pusiera eso para que no saliera ni una gota, cosa que es difícil. Pero bueno, se puso esa malla y esa malla nos impide que los cortantes entre el primario y el secundario trabajen como una sola unidad. Y aquí ven ustedes cómo los friccionantes, los momentos se concentran en las esquinas y todo el gamma H del terreno que está en la clave se transmite a través de la cáscara del túnel hasta la cimentación, y por eso es que las losas de fondo salen bien armadas porque son las que están resistiendo el gamma H que nos da la teoría de Terzaghi, por ejemplo, del arqueo, de la teoría de Terzaghi en el arqueo de los túneles. La que sigue, por favor. Bueno, los procedimientos constructivos, se hizo un mejoramiento de los rellenos a base de inyecciones. Aquí es inyección de tubo manguito, aquí está la aureola de inyecciones. Estas inyecciones se decidieron porque teníamos temor de las viviendas se mueven, la gente se molesta porque sus casas se les agrietan y cualquiera se molestaría por eso. Entonces el túnel se atacó en dos partes. En la parte sur se hicieron enfilajes, se pusieron enfilajes, ahí tuvimos el apoyo de Walter, que algún día lo fuimos a ver a su empresa para que nos comentara acerca de las máquinas que pudieran hacer enfilajes, que hay en el medio de la construcción de túneles, hay una gran variedad de ello, enfilajes, hicimos inyecciones y hicimos avances cortos, que creo que esta es una de las cosas que nos ha resultado muy bien en este tramo. Aquí está la aureola de inyección y se están haciendo inyecciones a cada cierta distancia para tratar de disminuir los asentamientos. Ahorita vamos a ver, el principal problema de este tramo ha sido los asentamientos en superficie de la masa del suelo, del relleno plástico, que finalmente se comporta como un relleno plástico, y no la estabilidad del frente. Con esa no hemos tenido problemas. La que sigue, por favor. Aquí se ve ahorita cómo está, esta gráfica es al día de hoy. Aquí tenemos cómo entra la excavación por etapas, ha entrado hasta este punto, y la parte que tiene unos puntitos aquí es la parte que tiene solamente revestimiento primario, pero vean ustedes cómo de aquí para la izquierda, para el norte, ya todo tiene revestimiento definitivo. Creemos que ese es uno de los secretos para que las deformaciones en superficie se disminuyan y que no los vecinos pues tengan las menores deformaciones en sus viviendas. Esas viviendas, entre paréntesis, han sido viviendas, pues no son lo óptimo, son viviendas hechas fuera de reglamento y con medidas pues muy rudimentarias, ¿no? Aquí está el procedimiento, se excava una media sección superior después de hacer las inyecciones, se deja un banco inferior, se ataca después la mitad del banco, se deja un banco de 6 metros, luego se excava el banco inferior de 3 metros y luego se regresa uno a armar la losa de fondo, los hastiales y la bóveda, y se rellena y se cuela revestimiento definitivo, de tal suerte que hay un momento en que solamente tenemos 6 metros de revestimiento primario, y así nos hemos ido hasta llegar a tener una distancia. Ahorita estamos a 33 metros de distancia de unir los dos túneles. La que sigue, por favor. Bueno, hay un plan de contingencias, es decir, con protección civil y demás, y los vecinos hicimos un equipo de ingenieros, de todos los ingenieros que participan en la obra. El Comité Técnico de Evaluación y el Gabinete de Crisis está formado por el director de la DGOT, la dirección, y sus asesores, o sea, los dueños de la obra. La residencia de obra, que son los constructores, los ingenieros residentes.
está formado por el director responsable de obra, está formado por el corresponsable de seguridad estructural, está formado por la personal de la constructora, está formado por la supervisión externa y por el proyectista, que somos nosotros, y por la protección civil. Ese gabinete de crisis en la primera etapa se reunía casi todos los días cuando empezamos a medir asentamientos fuera de lo previsto. Sábados y domingos tenemos ahora el chat y los teléfonos para reunirnos y ver cómo manejar las decisiones en el momento que las deformaciones se nos están saliendo de lo previsto. La siguiente. Y esta es la tabla en donde se dice, bueno, este es el semáforo, cuando se deforma más de 50 milímetros arriba ya está el rojo, entre 25 y 50 hay un amarillo y se pueden analizar qué medidas se pueden tomar, y menor de 25 centímetros hay un verde. Aquí está la parte coloreada con lo rojo, verde y amarillo, en donde se está planteando la deformación de las viviendas, que ya no podemos medirla, pues están las viviendas ahí, el topógrafo entre las orillas, hemos utilizado un dron, todo lo que es drones y demás, tienen muy poca precisión en la Z, pero nos dan alguna tendencia que nos han podido ayudar. La que sigue, por favor. Bueno, la instrumentación. Se instalan convergencias como en los túneles. Aquí se puede ver de esta convergencia que está, miren ustedes, en la línea roja, aquí está el corte, está muy cerca del frente esta convergencia. Y aquí está en el primario, en el revestimiento primario, cómo hemos tenido deformaciones que están prácticamente estables y con no más de 1 centímetro, no alcanzo a ver, es 1 milímetro, algo así. Estas deformaciones, como les dije al principio, nuestro problema no es la estabilidad del túnel, las deformaciones son una chulada, en el interior del túnel se comportan muy bien, el problema es allá arriba, cómo toda la masa de suelo, de relleno plástico se mueve, y ni siquiera por consolidación. El fenómeno de consolidación es drenaje del agua en la arcilla, no es plasticidad, simplemente deformación plástica de los rellenos de los materiales aventados en esa zona. Y en la parte derecha tenemos ya una sección del revestimiento definitivo que está aquí con esta línea roja, también muy cerca del frente, donde se ve que están estables las convergencias en el interior del túnel, alcanzamos también del orden de 1 centímetro, no alcanzo a ver, pero entre las dos no sobrepasan los 3 centímetros de deformación. La que sigue, por favor. Bueno, y aquí tenemos las deformaciones en el revestimiento primario, en el revestimiento definitivo, en los desplazamientos verticales. Esta es la Z medida en la clave, cómo se ha deformado. Acuérdense que en la clave, mientras uno llega y pone el revestimiento, pasan 1 día, 2 días, y esas deformaciones no las podemos medir, que son las deformaciones que veíamos en la gráfica de interacción. Aquí se ven que en el primario como todavía hay una tendencia a seguirse deformando, pero en el secundario, en esta zona también cercana al frente, ya están prácticamente estables. La que sigue, por favor. Bueno, este es el punto que más se ha movido, es el punto A18. Este punto refleja lo siguiente: viene la deformación, viene corriendo la deformación hasta llegar a 17,5 centímetros en la superficie. Ahora, si todo fuera parejo en las viviendas, pues no pasaba nada, pero el movimiento no es parejo, el movimiento es diferencial, y entonces lo que nos pega en las viviendas es la deformación angular, la que hace que en un punto de la vivienda se hunda mucho, en otro se hunde menos, y entonces ahí la deformación angular puede dañar muros y demás. Todas las viviendas se tiene una brigada de gentes que todos los días va a revisar las viviendas, la gente ya no nos quiere ni ver, y nos hemos metido a apuntalar todas las viviendas que los dueños nos permitieron, están apuntaladas, no están cargando. Hemos visto en el apuntalamiento cómo algunos puntales se han ido aflojando, pero estamos con una revisión diaria, y ya se imaginarán ustedes el problema social. La gente no es muy amable que diga, pásele señor si va usted a medir mi casa, ¿no? Hay algunas gentes que no nos dejan pasar, pero en fin, es una revisión que ha estado y estará hasta el último de los días, hasta que se unan los túneles. Y aquí se ve otro efecto, el efecto de estas franjas verdes y amarillas. Es el efecto que en esta línea azul que está pintada aquí,
han tenido los avances en otros puntos donde hemos ido adelantando la excavación del túnel. El túnel se ha ido excavando más adelante y en este punto, que está en un encadenamiento fijo, se han ido reflejando cómo se han medido los movimientos en el frente del túnel. Recuerden ustedes que hay una receta gruesa desde el punto de vista de la teoría de la elasticidad, que un túnel genera movimientos 3 diámetros más adelante y 1 o 2 diámetros más atrás, según que el revestimiento ya se haya puesto. Entonces, esa receta funciona razonablemente. Una vez que pasan los 3 diámetros y ya está el revestimiento definitivo, los asentamientos son estables. Aquí vean ustedes cómo en este punto ya el asentamiento tiende a ser estable. El punto está en la 30-357 y ahorita estamos en un cadenamiento como 20, 25 o 30 metros adelante. La que sigue. Bueno, esta es una curva, la famosa curva de Gauss, que debería producirse en la superficie en donde el eje del túnel es este. Pero nosotros no podemos medir en el eje del túnel porque están las viviendas, no nos dejan entrar, ni podemos medir. Entonces, esta parte punteada es una parte inferida de la curva de Gauss, y esta AC2, AA15 y A120, PCA128, esos son los puntos que sí hemos podido medir en la superficie, en esta sección en planta, la que está punteada con rojo, y en esta sección que, si ven ustedes, está muy pegada al frente actual del túnel. La que sigue. Bueno, son ya fotos de los rellenos de sur a norte. Estas fotos son de hace 3 años. Aquí vean ustedes la toba y empieza a asomar el relleno de este lado. Aquí sigue avanzando el túnel y vean ustedes, la toba ya disminuye y ahí están los tiraderos del relleno antrópico. Y aquí es una sección, va adelantando el túnel de la 3268 y ya todo el frente está con el material antrópico. La que sigue, por favor. Bueno, son algunas fotos de la instalación de los enfilajes y de los túneles piloto que se hicieron en la sección más restrictiva que se tenía de sur a norte. Aquí se instalaron enfilajes y luego se hicieron 2 túneles piloto, porque ese era el método restrictivo que pensábamos llevar. Finalmente se paró el túnel, no hubo recursos, ahí se paró. La que sigue, por favor. Y aquí se ve los 2 túneles piloto que íbamos a hacer, hasta ahí llegó la excavación. Y esta foto es muy buena porque en la parte del banco inferior del túnel se ve, aquí no hay concreto lanzado todavía, se ve la inclinación de los rellenos que traíamos en esa zona. La que sigue, por favor. Esta es la parte ahora del otro lado, de la parte de norte a sur, que es la que estamos excavando en este momento. Aquí se ve la toba, aquí se ve ahora con otro echado, porque el anterior era de sur a norte, ahora vemos de norte a sur, se ve con otra inclinación en el lado izquierdo, y aquí se ve la toba y se ve que ya empieza a aparecer el relleno. Y aquí se ve muy bien cómo ya prácticamente el 100% del frente del túnel ya está inmerso en los rellenos antrópicos. La que sigue. Bueno, estas es las inyecciones. Aquí está la máquina que hace las inyecciones, las auroras de inyección, y el equipo de laboratorio para medir las lechadas de inyección. En esto es igual que en cualquier obra de ingeniería. El cocinero hace sus planes en la cocina, le da la receta al de la obra, y en la obra aplican la receta y a veces no sale, entonces hay que empezar a afinar la receta con el fluidizante y con el acelerante hasta que sale la receta buena. La que sigue. Bueno, pues esta es otra foto de todo el frente con los materiales antrópicos, y aquí hay una parte lanzado que yo les comentaba. Actualmente se lanza mediante un robot, que es una técnica muy suave, se maneja como el Nintendo, ¿no? El robot. Y aquí lo importante es, primero, que no se tape el robot, porque lleva fibras la parte del primario. Segundo, que la mezcla de fluidificante y acelerante funcione. Y tercero, pues es la parte que ya se lanza sobre cabeza y el operador puede estar un poco más atrás por si hubiera algún caído. La que sigue. Esta es una foto tomada hacia el frente del túnel, en donde se ve la media sección superior, y en esta foto se ve la banda, el hule que se pone para evitar que las filtraciones, que no son muchas, no hay nivel freático, pero insisto, el dueño quiso poner una banda
de hule, y bueno, pues se puso, además hay que fundirla, uno con todas las juntas hay que fundirlas para que el agua realmente no entre a la excavación. Aquí se está armando la losa y se tiene el primer esbozo del armado de la clave. La que sigue. Esta de la izquierda es una foto tomada desde el frente hacia el túnel. Aquí se ve pues la gente, los fierreros armando la losa. Esta es otra foto ahora tomada al revés, hacia el frente, y aquí se ve el chorro del concreto lanzado con el robot y el personal que lo está manejando. La que sigue. ¿Qué lecciones hemos aprendido? El túnel se construye en suelos de rellenos antrópicos que rellenaron una mina explotada a cielo abierto en los años 50. El trazo está obligado por la posición de las estaciones y la afectación de los predios. Ese es otro problema. Hay que afectar algunos predios para hacer obras adyacentes y bueno, pues de modo, tiene uno que afectar a los vecinos. El diseño del procedimiento constructivo del túnel incluyó procesos de retroanálisis para ajustar las propiedades mecánicas de los rellenos con las mediciones registradas en campo. Aquí el Instituto de Ingenieros ayudó en el sentido de hacer los análisis con elementos finitos para ir ajustándole las medidas de rigidez de la masa y de cohesión y fricción para poder llegar a los hundimientos medidos, llegar a esos hundimientos, qué cohesión y qué módulo de elasticidad se le podía dar. En los primeros metros de tuneleo en los materiales de relleno se establecieron procedimientos constructivos muy restrictivos a base de enfilajes, túneles piloto, inyecciones, para analizar la estabilidad de las excavaciones del túnel y de las edificaciones en superficie. Después de esto vimos que quizá con puras inyecciones, y sobre todo aquí la receta es hacer muy cortitas las etapas de excavación, colar y rápidamente rigidizar el túnel, porque esto ante los suelos plásticos reduce el tiempo de deformación de la superficie. La que sigue. Durante las excavaciones del túnel se observó que las deformaciones en superficie continúan hasta la colocación del revestimiento definitivo. O sea, una vez que se puso el revestimiento definitivo, todavía la deformación sigue un mes más, pues estamos hablando de un comportamiento plástico hasta que se estabilice. Con la instrumentación instalada, se observó un mejor comportamiento en el interior del túnel respecto a la superficie, por lo que se privilegió un procedimiento constructivo simplificado que mitigara los asentamientos en superficie. Quiero agradecer aquí a mi equipo de trabajo, a nuestro equipo de trabajo que nos ha ayudado en la elaboración y en el seguimiento de la obra, porque además del proyecto tenemos responsabilidad en la obra de darle seguimiento y dar nuestro punto de vista como proyectistas de lo que se debe corregir o lo que se debe mejorar. Es un primer agradecimiento. Un segundo agradecimiento al constructor y a todo el equipo de trabajo. Estas obras no son de un solo hombre, estas obras son de equipos de trabajo que siempre tiene uno que lidiar con el que tiene peor carácter y con el que es apertura grande, ¿no? Entonces, siempre la mano izquierda es muy importante para hacer un equipo de trabajo y lograr una solución, porque en el momento que estamos discutiendo que ha habido una deformación excesiva, que ha habido una falla menor en esto, tenemos que ponernos de acuerdo todo el equipo del gabinete que mencioné hace un rato, para que en consenso tomemos decisiones. Y eso es muy importante porque, aparte de la ingeniería, el comportamiento del carácter humano es un factor muy importante que tiene uno que trabajar entre amigos, entre equipo. Podemos pensar diferente, pero a la hora que tomamos una decisión, tiene que ser la mejor decisión para el túnel. Esos agradecimientos son los que tenemos que hacer ante estos grupos de trabajo. Y hay algo que yo quería comentar para terminar. La parte de la geotecnia o la ingeniería geotécnica mexicana, que en algunos artículos que he escrito la he planteado. El profesor Tamés nos enseñó esa geotecnia mexicana, esa escuela geotécnica mexicana que hemos tenido, que es la retroalimentación de todos los modelos analíticos y que hacemos en el gabinete contra la obra y poder sacar el mayor provecho en esa ingeniería geotécnica mexicana, que es cierta, es válida y que es la mejor forma de trabajar en las obras difíciles. La que sigue, por favor.
Debido al comportamiento plástico de los materiales, las edificaciones en superficie y con base en los resultados observados en las mediciones de instrumentación, se decidió ejecutar un procedimiento constructivo, el procedimiento constructivo con avances cortos, ya lo comenté. El procedimiento constructivo consistente en acortar las longitudes de excavación y la rapidez de los tiempos. Esto es importante, siempre hay que pedirle a la supervisión y al constructor que ocupe el menor tiempo posible, que tenga los menores tiempos muertos perdidos, porque el ciclo del trabajo se repite, es una obra repetitiva de ciclos. Entonces el personal tiene que ir aprendiendo que en cada ciclo puede mejorar sus tiempos para hacer más rápida la obra. Lo que sigue. Las deformaciones de superficie generan distorsión, esto ya lo habíamos visto. Las viviendas han sido apuntaladas, también lo habíamos comentado. Actualmente se ha construido más de la mitad del túnel en estos rellenos antrópicos en condiciones razonables de seguridad. El revestimiento definitivo garantiza la estabilidad del túnel y de las viviendas durante su vida útil. Bueno, pues esperemos que los podamos invitar a visitar la obra. La obra está planeada que se termine por ahí del mes de agosto. Espero que a través de la nueva mesa directiva con el nuevo presidente nos podamos poner de acuerdo para hacer algunas visitas a los que estén interesados. Hay pocos túneles en la ciudad y creo que es un túnel muy interesante de ver. En el Comité de Obras Subterráneas de la Sociedad también queremos darle difusión a este tipo de alcances y de conclusiones que hemos tenido. ¿La que sigue? Gracias. Muchas gracias, Luis, por tu conferencia. Siempre es un gusto escucharte y también siendo un excelente maestro. Voy a leer el siguiente reconocimiento. La Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica AC otorga el presente reconocimiento al ingeniero Luis Bernardo Rodríguez González por dictar la 6ª conferencia Enrique Tamés González, diseño y construcción de un túnel en suelos antrópicos, Ciudad de México, a 31 de enero de 2025.